Buenos días. El tema que me han encargado es ecocardiografía en el paciente en COVID. Soy el doctor Moisés Vidal, soy médico intensivista, especialista en medicina crítica. Trabajo en el Hospital Edgardo Revalietti Martins en la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, soy coordinador del capítulo de ultrasonido de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Algunos puntos que es importante conocer es el rol que cumple el ultrasonido en la cabecera del paciente en las áreas críticas, llámese cuidados intensivos, llámese emergencias, etc. Entonces, hay un término que han acuñado, el Point of Care Ultrasound. El Point of Care Ultrasound es un ultrasonido que se realiza en la cabecera del paciente. ¿Para qué? Con ciertos objetivos, para responderme una pregunta específica de diagnóstico o para guiar el rendimiento de un procedimiento invasivo. Es decir, el Point of Care Ultrasound es la ecografía en la cabecera del paciente para responder una pregunta específica, para ver cómo está desarrollándose la respuesta al tratamiento o para guiarme en algunos procedimientos, por ejemplo, invasivos, catéter venoso central, línea arterial, etc. Pero debemos de tener en cuenta que el Point of Care Ultrasound, ¿quién lo realiza? El médico que va a atender al paciente crítico. Es decir, ese paciente personal tiene que tener una capacitación especial. Tiene que tener una habilidad. El paciente es un paciente crítico y el equipo. Los equipos de ultrasonido actualmente son cada vez más pequeños, son portátiles. Incluso tenemos equipos de ecografía de mano que tienen una buena performance para realizar estos procedimientos en la cabecera del paciente. Entonces, el ultrasonido en la cabecera del paciente es diferente a la ecografía o al ultrasonido que se hace en un gabinete, en un consultorio. Se emplea generalmente con el paciente que tiene una condición aguda, puede ser inestabilidad hemodinámica, puede ser falla respiratoria, etc. Este problema puede ser potencialmente mortal, por lo cual el ultrasonido me va a ayudar o mejorar la atención del paciente. Con el tema del COVID-19 que estamos viviendo, esta pandemia, necesitamos instrumentos para monitorizar la parte hemodinámica, la parte respiratoria, etc. Entonces, la Sociedad Americana de Ecocardiografía ha emitido un documento que es el Point of Care Ultrasound, el POCUS. Este documento ha sido emitido hace unos días, que consta el protocolo. Básicamente consta de tener vistas paraesternales en eje largo, en eje corto, vistas apicales, vistas de la vena cava inferior y las vistas que son la parte pulmonar o vascular. Esta es una vista para ver lo que es el pulmón. Ahí en la interacción corazón-pulmón es importante ver e incidir. Nosotros cuando hacemos ecocardiografía en cuidados intensivos, no solamente valoramos la parte morfológica y funcional del corazón, valoramos también la parte de la interacción, es decir, la parte respiratoria o pulmón, pulmón-corazón. El paciente con COVID va a tener principalmente alteraciones en la parte respiratoria, pero puede haber varios estados. El paciente puede desarrollar inestabilidad hemodinámica, puede cursar con un shock refractario por una miocarditis, etc. Entonces, la valoración en ultrasonido debe ser global, focalizado.
Este protocolo Focus que recién lo han emitido, ¿qué me detecta? Es la detectar las características de una enfermedad preexistente, identificar tempranamente el empeoramiento de la función cardíaca, ya sea por preexistencia conocida o por la misma enfermedad. Es decir, la infección puede producir una disfunción cardíaca, pero también me sirve para hacer monitoreo, para evaluar los cambios de la función cardíaca en forma temprana. Potencialmente, el COVID puede desarrollar disfunción miocárdica, lo cual es muy importante valorar eso. Algunos pacientes, según reportes, desarrollan derrame pericárdico. Algunos pacientes miocarditis. Y esta miocarditis puede llegar a progresar hacia un shock refractario. Pero la enfermedad en sí también desarrolla estados de hipercoagulabilidad que puede conducir a trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y los hallazgos pueden ser un cor pulmonar. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo puede ser global o regional. Puede estar asociada a una miocarditis, pero puede también estar asociada a una miocardiopatía inducida por estrés, tipo Takotsubo, o trombosis coronaria epicárdica o microvascular. Entonces, este protocolo emitido por la Sociedad Americana de Ecocardiografía valora que lo que es en la parte cardíaca, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el pericárdico y las válvulas. Enfermedades asociadas, pues básicamente en la parte del ventrículo izquierdo podemos encontrar anormalidades globales o regionales. Puede ser una miocarditis, puede ser un síndrome coronario agudo, puede ser una miocardiopatía por shock. En la parte del ventrículo derecho tenemos que valorar la relación del tamaño de las cámaras cardíacas derechas e izquierdas. ¿Cómo está la función? Si existe insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo está? Podemos estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, si es posible. Muchos de los pacientes están en ventilación mecánica y se ve que no, a veces no es posible hacer una valoración de todas las vistas en la parte cardíaca. Podemos encontrar embolia pulmonar que se va a manifestar con una dilatación de las cámaras cardíacas derechas, con un cor pulmonar agudo, pericárdico. Puede haber efusión, puede haber taponamiento y podemos encontrar también preexistencia de enfermedades valvulares del paciente. En la parte del pulmón, el protocolo POCUS básicamente lo ponen con 8 a 12 puntos de examen. Nosotros estamos haciendo con 6 en mi hospital. Básicamente, ¿qué valoramos? Las líneas B, valoramos las consolidaciones subpleurales, valoramos si existe consolidación lobar con broncograma estático dinámico y el derrame. Pues puedes estar en un edema, puede ser una causa de neumonía, puede ser un distrés respiratorio, puede ser una falla cardíaca. La parte vascular lo vamos a ver valorando la vena cava inferior. Podemos valorar la parte de vascular periférico con una evaluación rápida de lo que es el sistema venoso profundo, haciendo vistas de la vena femoral o de la vena poplitea. Básicamente esto para valorar lo que es la trombosis venosa profunda. Recuerden que la enfermedad puede cursar con estados de hipercoagulabilidad y el paciente puede presentar trombosis venosa profunda y de esto puede condicionar incluso embolias pulmonares. Entonces es importante valorar la parte cardíaca, la parte pulmonar y la parte vascular periférico. Pero
antes de todo tenemos que tener cómo se realiza el examen. La ecocardiografía es, o en general todo lo que es ultrasonido, es operador dependiente. Tenemos que tener, cuando valoramos ya específicamente el corazón, ciertas vistas. Las vistas me van a ayudar a valorar el corazón en diferentes planos, porque el corazón se encuentra en el mediastino medio, en la jaula torácica. Es el problema. Entonces tenemos que tener un transductor especial. Puede ser un transductor sectorial o microconvexo, dependiendo de qué transductor dispongamos en el servicio. Entonces, la idea es hacer los cortes estándares, que son básicamente, que son las paraesternales de eje largo, la paraesternal de eje corto, las vistas apicales, las vistas subcostales y la supraesternal, que no lo usamos, básicamente. Entonces, esta es una vista paraesternal de eje largo. Simplemente tenemos el transductor que va a estar localizado, o vamos a poner en la parte, en el segundo o tercer espacio intercostal, con la marca dirigido hacia el hombro derecho. Esta es la estructura que vamos a ver. Vamos a ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, septum interventricular, la pared posterior o inferolateral, el pericárdico, tracto de salida del ventrículo derecho, y podemos ver la relación, esta área, tracto de salida, raíz de la aorta y aurícula izquierda, su diámetro antero-posterior. Entonces, normalmente debemos de tener, solo con esta vista, de inicio, puedo saber si las cámaras cardíacas derechas están dilatadas. Pudiera ser. Puedo ver si existe alguna anormalidad en las válvulas. Con Doppler color probablemente eso me va a ayudar más. Puedo valorar la contractibilidad. La válvula aórtica, en este caso, es un eje corto. Para obtener esta vista, he rotado con mi transductor en sentido horario hacia el hombro izquierdo. Y veo la aorta con el clásico signo del Mercedes-Benz al medio. ¿Qué estructuras veo? Veo la aorta, veo la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el septum interauricular, la válvula tricúspide y el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar también. Entonces, esta vista es importante también, porque valorar esta vista me va a ayudar a ver cómo están las dimensiones de las diferentes cavidades que veo en esta vista. Anormalidades que pueden ser dilataciones, o incluso puedo ver cómo están las competencias de las válvulas. Esta es una vista. Seguimos en una vista paraesternal, eje corto, pero a nivel de la base. Aquí estoy observando el ventrículo izquierdo, que es redondo, el ventrículo derecho como una semiluna, y es importante porque puedo valorar con esto si existe alguna sobrecarga de presión o volumen y que puede desplazar el septum interventricular hacia el lado izquierdo. Usualmente, el ventrículo izquierdo va a ser circular. Si hay sobrecarga, si hay un coro pulmonar agudo, probablemente, si es masivo, vamos a ver un desplazamiento del septum interventricular. Esta es una vista paraesternal a nivel de los músculos papilares. Esta es una vista muy importante porque vamos a valorar la excentricidad del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho
la forma de semiluna y puedo valorar la función sistólica en forma cualitativa o anormalidades segmentarias que me puedan producir. Y esto es una vista del apex. Es decir, he empezado con una vista paraesternal eje largo, he rotado mi transductor en sentido horario hacia el hombro izquierdo y he hecho los diversos cortes. Un corte alto a nivel de la válvula aórtica, un corte medio a nivel de la válvula mitral, un corte a nivel de los músculos papilares y un corte a nivel del apex. Entonces, después de eso, voy a realizar una vista apical. Es el clásico 4 cámaras en el que voy a valorar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Esta relación del área del ventrículo derecho y el área del ventrículo izquierdo es muy importante, más cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, con ventilación protectiva, con presiones al final de la expiración altos, puede producir el mismo ventilador un problema de coro pulmonar agudo. Entonces, es importante valorar esto y, asimismo, puedo hacer las mediciones de fracción de eyección por el método Simpson modificado o solamente con una vista que puede ser las 4 cámaras. Entonces tenemos las 4 cámaras, apical 4 cámaras, las estructuras, repito, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la forma del ventrículo derecho, la forma del ventrículo derecho y la forma de la aurícula derecha. Esta es una vista apical, 2 cámaras, que estoy viendo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, son por segmentos. Esta es la cara anterior y esta es la cara inferior. La base, la parte media y el ápex. Entonces, ¿es importante esto? Sí, porque puedo valorar en forma cualitativa y cuantitativa las dimensiones de las cámaras cardíacas. Es una vista apical, 3 cámaras, que estoy observando la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este nivel se encuentra la válvula aórtica. Cinco cámaras para ver el flujo. Veo la aorta, el flujo que se aleja va a ser rojo, el flujo que se acerca va a ser azul. Entonces es importante obtener esta vista porque puedo hacer gasto cardíaco, puedo valorar el volumen sistólico, debo alinear adecuadamente para hacer una buena valoración y la vista subcostal, la vena cava inferior en un corte longitudinal. La vena cava inferior puedo estimar cómo está la volemia, puedo estimar cómo está la presión de la aurícula derecha. Siempre los extremos son importantes. Si un paciente está hipovolémico, probablemente voy a ver una vena cava inferior muy pequeña que se colapsa en la inspiración. Esta es una vista subcostal, 4 cámaras. Veo ventrículo derecho como un triángulo, ventrículo izquierdo como una bala, aurícula izquierda y aurícula derecha. Y en esta parte está el hígado. Esta es una vista subcostal. Esta vista es para ver el arco aórtico
Usualmente en críticos no lo usamos, pero es importante también, si se puede realizar, ver la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Y los vasos, ¿no? El tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Es importante valorar en todas las vistas que hemos encontrado cómo está el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener la forma en las diferentes vistas que veo. Por ejemplo, acá. Esta es una vista paraesternal eje largo. Estoy observando el tracto de salida del ventrículo derecho. En una vista paraesternal eje corto, observo el ventrículo derecho como una semiluna. En una vista apical, el ventrículo derecho va a ser como un triángulo, similar a la vista subcostal. Es importante también ver la relación que mantiene el paciente de las cámaras cardíacas derechas y las cámaras cardíacas izquierdas. El incremento, ya sea por problemas per se pulmonares o vasculares, puede sobrepasar el tamaño del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, como en este caso. Si hay un cor pulmonar agudo, probablemente la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo van a ser mayor a 0.6. Si es severo, probablemente 1, 1.2. Incluso el ventrículo derecho le puede superar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica, el ultrasonido focalizado es una herramienta eficaz. Es una herramienta no invasiva para evaluar rápidamente y con precisión el estado del paciente. Y eso se puede hacer en la cabecera del paciente, utilizando diversos protocolos. Tenemos muchos protocolos para el protocolo FATE, el protocolo RUSH, el protocolo que actualmente ha lanzado la ACE, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, el POCUS. Son protocolos con puntos de atención para reconocer fácilmente los diferentes tipos de shock. Los shocks pueden ser hipovolémicos, cardiogénicos, obstructivos o mixtos. Es importante la diferenciación de la inestabilidad hemodinámica, lo cual me va a permitir comprender el proceso fisiopatológico involucrado. Y de acuerdo a eso, yo puedo mejorar mi manejo en el paciente. Puede requerir el paciente volumen, inotrópicos, vasodilatadores, etc. Pero tengo que tener una herramienta. La ecocardiografía es una herramienta para valorar el tipo de shock que se encuentra el paciente. Entonces, cuando yo estoy frente a un paciente con shock, ¿qué me pregunto? ¿Hay peligro de muerte inminente por causa del shock? Por ejemplo, hay patologías que si no actuamos inmediatamente, el paciente puede fallecer. Taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar masiva, una disección de aorta, una catástrofe valvular, una ruptura. El estado de shock o inestabilidad hemodinámica es merecedor de darle volumen, inotrópicos. Eso también me puede responder valorando con la ecocardiografía. Si existe falla de bomba, en este caso, ¿cuál es el modelo o la respuesta terapéutica apropiada? En la falla del ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho o en un problema valvular. También me puede responder preguntas como si existe más de una causa del estado de shock. Si el estado de shock es de origen no cardiogénico, tengo que utilizar otras exploraciones ultrasonográficas para que me ayuden en el diagnóstico,
como un ecofaz, ecopulmón, ecovascular. Entonces, cuando yo realizo una aproximación por ultrasonido de la hemodinámica del paciente, valoro cómo está la parte cardíaca utilizando vistas específicas. Para externar eje largo, para externar eje corto, vistas apicales, 4 cámaras, 2 cámaras, puede ser. Valoro lo que es la volemia. En la volemia, la vena cava inferior me puede ayudar, pero no solamente me voy a valorar con el uso de la vena cava inferior. Puedo utilizar también, si es más avanzado, los flujos a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho o flujos a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La variabilidad de esos flujos. Incluso puede ver la respuesta que me produce al elevar los miembros inferiores en forma pasiva, la variación del volumen sistólico. Puedo diagnosticar con eso cómo está la volemia del paciente. Y la parte pulmonar. Es importante realizar una valoración ultrasonográfica integral, valorando corazón-pulmón. Por ejemplo, si el paciente está en falla cardíaca, probablemente el pulmón va a estar congestionado. Si un paciente tiene una falla circulatoria tipo por shock séptico, probablemente el corazón, en el corazón va a ser hiperdinámico, el pulmón puede haber o no hallazgos, o en una embolia pulmonar, etc. Entonces, valoramos la parte del pulmón, valoramos la parte vascular periférico. Entonces, ¿cómo valoro la función cardíaca en un paciente que las ecografías focalizadas son ecografías que demoran poco, 5 minutos a 10 minutos. No es la ecografía que podemos hacer en el laboratorio, en el gabinete, que puede ser 30 minutos. Las secuencias tratamos de hacerlo rápido, pero para valorar la función sistólica puedo hacer de forma cualitativa. Se ha visto en muchos estudios que hay una buena correlación el método cualitativo con el método cuantitativo. Claro, en vista de un operador que ya tiene más entrenamiento, ¿no? Entonces yo puedo valorar cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo en forma cualitativa, al ojo, como se dice. Puedo valorar si es bueno, malo o muy malo, si es esa depresión leve, moderada, severa. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos viendo? Una vista paraesternal, una vista paraesternal eje largo, una vista paraesternal eje corto a nivel de los músculos papilares, una vista apical 4 cámaras, una vista apical 2 cámaras. La función sistólica del ventrículo izquierdo, en este caso, mayor de 60% o igual a 60%, una valoración normal, función sistólica normal. Pero, en este caso, valoren, miren, prácticamente una paraesternal, dilatación de cavidades cardíacas izquierdas, eje largo, una paraesternal eje corto y prácticamente no en la sístole y el diástole se mantiene el mismo diámetro. Severa disfunción, fracción de eyección probablemente menos del 15%. Entonces, este es otro caso. Normal, 4 cámaras. Y en este caso, un ventrículo hiperdinámico, que las paredes se besan, hacen kissing papilar. Función sistólica en forma cualitativa mayor a 75%, hiperdinámico.
Entonces, tenemos que entrenar nuestra vista. La ecocardiografía requiere un entrenamiento. Lo que no se ve o lo que no se sabe no se va a ver. Entonces, tenemos que entrenar la vista. Una vista, 4 cámaras, fracción de eyección normal, fracción de eyección hiperdinámico, 70%. Vemos el ventrículo izquierdo, hay un kissing, las paredes casi se colapsan. Y en este caso, fracción de eyección 35%, moderada de presión y severa. Entonces, la función sistólica del ventrículo izquierdo lo puedo hacer en forma cualitativa, al ojo, pero también puedo hacer en forma cuantitativa, con 2 vistas, aplicar 4 cámaras y aplicar 2 cámaras por el método Simpson modificado. O los métodos automatizados. Los ecógrafos de alta gama ya vienen con eso. Entonces, el ventrículo izquierdo. Es importante valorar el ventrículo izquierdo porque se ha visto que en esta patología puede progresar a una miocarditis y puede progresar hacia un shock refractario. Entonces, ventrículo izquierdo puede tener una hipoquinesia global, pero puede ser también segmentario. Puede ser relacionada a la sepsis, relacionada a la miocarditis, puede ser por problemas trombóticos, puede ser por infarto de miocardio. La parte valvular es básicamente en la parte de preexistencia. Y el paciente puede tener una hiperquinesia. Puede haber obstrucción dinámica del tracto de salida. Es importante ver eso, porque muchos pacientes pueden ser más taquicardia, tienen miocardiopatía hipertrófica y pueden cursar con obstrucción dinámica del tracto de salida. Incluso pueden cursar con disfunción diastólica. El ventrículo derecho, como les dije, es importante valorar, porque recuerden, el paciente se va a encontrar en ventilación mecánica, pseudoanalgesia, relajación, etc. El paciente en ventilación mecánica, de acuerdo a la severidad de la patología, probablemente va a cursar con presiones al final de la expiración moderadamente altas. Y eso puede repercutir también hacia el lado derecho, en el ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo valoramos el ventrículo derecho? Vemos la forma del ventrículo derecho, la forma triangular, en forma cualitativa. El movimiento de la pared libre del ventrículo derecho, el movimiento hacia el ápex, el grosor de las paredes del ventrículo derecho. Evaluamos el movimiento del anillo lateral de la tricúspide. Y eso es muy fácil hacerlo. Con modo M hacemos el TAPS. Muy bueno. Pero, y la otra es la relación, el área, el tamaño. Como le dije, el ventrículo derecho son las 2/3 partes del ventrículo izquierdo, 1/3, 2/3. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Medimos las dimensiones, la base, la parte media y la parte longitudinal. Base, media y longitudinal. Cuando decimos, si supera 4.2 la parte basal, está ya dilatado. Como en este caso. 4.2, la parte media 4.3 y la parte longitudinal 9. Relación del área del ventrículo derecho, área del ventrículo izquierdo, mayor a 0.6. Como en este caso, tamaño del ventrículo derecho dilatado, movimiento de la pared libre del ventrículo derecho, movimiento del anillo lateral de la tricúspide y el movimiento
del septum. Dilatado, hipoquinesia de la pared libre, movimiento longitudinal del anillo lateral pobre y el movimiento paradójico del septum interventricular, cor pulmonar. Es importante tener las vistas apicales, por ejemplo, en este caso, ventrículo derecho, el tamaño del ventrículo derecho le ha superado al doble del ventrículo izquierdo y lo colapsa. En un eje corto, vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo debe mantener una excentricidad. El septum interventricular ha sido desplazado, adopta la forma de una D. Como en este caso, el índice de excentricidad simple. Ventrículo derecho dilatado, ventrículo izquierdo, septum interventricular desplazado. Hay un desplazamiento del septum interventricular hacia la cavidad ventricular izquierda. Septum rectificado. Ventrículo derecho, en patologías. Pequeño e hiperdinámico. ¿En qué encontramos? Un taponamiento cardíaco, en taponamiento gaseoso, en neumotórax, o en hiperinflación, en el caso, por ejemplo, de un seteo de ventilador inadecuadamente realizado. Ven acá va ventrículo derecho, dilatado, hipoquinético, puede ser falla biventricular, infarto de ventrículo derecho, cor pulmonar agudo. La vena cava inferior es importante valorarlo, eso me va a ayudar. Los extremos, como le había dicho, son importantes. La variabilidad de la vena cava inferior con el ritmo respiratorio puede ser importante. Podemos estimar la presión de la aurícula derecha solamente viendo la vena cava inferior o la necesidad de volumen. En este caso, es grosero. Vena cava inferior dilatado, suprahepáticas dilatadas. Probablemente este paciente no va a requerir volumen. Darle más volumen sería aumentarle más sus riesgos. Entonces la vena cava inferior es importante. Voy a valorar la vena cava inferior, el colapso inspiratorio, si está en mayor del 50%, si está en espontáneo. En los diámetros, en el caso, por ejemplo, de acá, un diámetro de 25 milímetros, 2.5 centímetros, sin colapso, probablemente la presión de la aurícula derecha esté sobrepasando los 20 milímetros de mercurio. Puedo ver si hay hipovolemia, posible fallo del ventrículo derecho, taponamiento, sobrecarga de fluidos, etc. Valoramos el corazón, valoramos la parte del pulmón, con algunos signos mirando el pulmón deslizante, algunos artefactos como las reverberaciones que se producen, reverberaciones horizontales y verticales, líneas A, líneas B, algunos hallazgos, por ejemplo, para neumotórax, que es punto pulmón, signo de la playa, de la estratosfera, etc. Pero el pulmón es importante valorarlo, corazón-pulmón. Costilla, línea pleural, la pleura, el desplazamiento de la línea pleural, pulmón deslizante, los artefactos verticales, las líneas A, las líneas B y las líneas A. Los diferentes patrones, los scores de aireación. Si es aireado, si es
la presencia de líneas B puede ser de 7 milímetros, de 3 milímetros. El modo M me ayuda a ver, por ejemplo, en el caso de un neumotórax, el signo de la estratosfera más el punto pulmón, diagnóstico certero, tiene mayor sensibilidad que una radiografía de pulmón en un paciente en decúbito. Un pulmón normal, línea pleural, pulmón deslizante, parénquima pulmonar, línea pleural, múltiples líneas B, más de 3 patológicos, probablemente un problema intersticial o alveolar. Otras evaluaciones complementarias, ultrasonido FAS, cavidad abdominal, ultrasonido de la aorta abdominal, ultrasonido vascular periférico, para ver trombosis venosa, trombosis vascular, pueden ser las arteriales. Entonces, tengo que hacer un enfoque multifocal para guiarme el tratamiento. Las causas comunes de shock pueden ser taponamientos, embolias, neumotórax de tensión, falla cardíaca, puedo ver hipovolemia, vasodilatación, valorando la parte cardíaca, la vena cava inferior, el pulmón, el vascular periférico u otros, como un ecofas. Con estos algunos casos. La parte cardíaca. ¿Qué observamos? Corazón, líquido, derrame pericárdico, vena cava inferior, fija, dilatada, pulmón, línea pleural, línea A, pulmón seco, no congestivo, suprahepáticas dilatadas. Estamos frente a un paciente con taponamiento cardíaco. ¿Qué vemos? Vemos el líquido, el signo del bamboleo, está flotando el corazón, vena cava inferior dilatada, fija, pulmón, un patrón de líneas A, suprahepáticas dilatadas, vena cava inferior dilatada. En este caso, el tratamiento va a ser drenaje. O en este caso, solo 2 vistas. Corazón, cámaras cardíacas derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha dilatadas. Apicar 4 cámaras. Eje corto, el septum interventricular aplanado. Ventrículo derecho, la forma de una D. Vena cava inferior dilatada. Suprahepáticas, incluso se observa que está dilatada. Pulmón. Pulmón seco, no se observa nada. Vena femoral, estamos viendo un trombo en vena femoral. Entonces, es el signo típico de una embolia pulmonar, un shock obstructivo por embolia pulmonar. Otro caso, la parte cardíaca, un corazón hiperddinámico, hay un kissing, cavidades pequeñas, pero en la parte pulmonar acá no hay deslizamiento y un patrón de estratosfera y el punto pulmón. Suprahepáticas dilatadas, este es en caso de un paciente con neumotórax a tensión. Otro caso, la parte cardíaca, para estrenar el eje largo, apicar 4 cámaras, una fracción de eyección pobre, menos de 30%, alteraciones de la morfología,
la aurícula dilatada, ventrículo izquierdo dilatado, pulmón, presencia de líneas B, pulmón blanco y otros, efusión o derrame pleural también se ve. En este caso, por ejemplo, es un caso típico de una falla cardíaca. En la falla cardíaca, pues el ventrículo izquierdo es sumamente hipokinético, vena cava inferior fija y distendida. Cuando valoramos el pulmón, hay un patrón de congestión, un patrón B, y es el típico de la falla cardíaca. Otro caso es una vista subcostal, vena cava inferior que se colapsa, pulmones, presencia de un patrón A, y en otros hay líquido en Morrison, ¿no? Probablemente este es un paciente con shock hipovolémico hemorrágico. Entonces, cuando valoramos la función cardíaca, básicamente hay patologías que van a tener patrones característicos cuando valoramos con ecocardiografía, la parte pulmonar, la parte vascular periférica. La embolia pulmonar va a tener un patrón típico, el neumotórax de tensión también, la falla cardíaca y patrones distributivos, hipovolémicos o vasoplégicos también. En este caso es casi el 75% o el 90% de los diagnósticos. Un caso clínico, es un caso clínico de mi guardia de anoche, paciente, 47 años, posoperado 25, necrosectomía pancreática, evolución en las últimas 24-48 horas con fiebre, disnea progresiva y hipotensión. Una radiografía que nos mostraron de 24 horas previas a esta sintomatología, campos pulmonares normales, una gasometría de ese momento también normales. Se transfiere a cuidados intensivos por el problema circulatorio y oxigenatorio. El paciente estaba con hipotensión 70-40, saturando con máscara de reservorio 85%. Intubado, ventilación mecánica, noradrenalina, adrenalina e infusiones, y valoramos cuál es la patología que estaba. Una vista, función sistólica. 4 cámaras, 2 cámaras. Tres cámaras. Y una subcostal, con una efusión pericárdica, ventrículo izquierdo con una fracción pobre, 30%. Este es el método Simpson modificado. Bueno, en mi hospital tenemos tridimensional, igual salía, fracción de eyección 30%, strain, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras. El strain me da la deformación regional de los diversos segmentos, que podría verlo así. La base, la parte media y el ápex. Usualmente en el strain debemos de ver todo color rojo. O en un score ya cuantitativo, menos 18, menos 20. Pero acá es positivo, como el disquinético. Una hipoquinesia severa casi en todos los segmentos. Y en los segmentos laterales con mayor efecto, con movimientos de disquinesia incluso. Vena cava inferior fija,
la variabilidad del flujo del tracto de salida sin cambios, no requiere volumen. Gasto cardíaco, en este caso, indexado 2.6, presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 51. Las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en 15.51 y la presión capilar pulmonar estimada en forma no invasiva cercano a 18. Pulmón, congestión, falla cardíaca, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La base, hígado, está libre. La base izquierda, efusión, atelectasia pasiva. Lo mismo para valorar la atelectasia y la efusión pleural. Una tridimensional. Acá estamos observando el parénquima pulmonar, el latido, en cada latido el impulso o el pulso pulmonar que lo llaman. Otro caso, este es un caso ya con otra máquina, una máquina dedicada a los ambientes COVID que tenemos en mi hospital, paciente en ventilación mecánica. Valoramos la parte hemodinámica, la valoración de la volemia en este caso que se hizo. Muchos de los pacientes que hemos observado tienen malas ventanas torácicas, mala paraesternal mínimo, apical no se observa, pero las subcostales nos ayudan mucho. Recuerden que estamos un paciente en ventilación mecánica y a veces eso dificulta una valoración más adecuada. Una vista subcostal, cámaras cardíacas derechas dilatadas, un poco dilatadas, cámaras cardíacas izquierdas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, la aorta es una vista para ver el tracto de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y con esto incluso puedo hacer gasto cardíaco. Y es lo que hacemos. Las dimensiones, apical 4 cámaras, apical ni paraesternal podía obtener por el ventilador, mala ventana, pero con la subcostal, base dilatada, un seteo, se modificó el seteo del ventilador posteriormente, y los flujos a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. La variabilidad de esto me puede dar incluso si el paciente es respondedor o no a volumen. En este caso, gasto cardíaco 7.2, hiperdinámico, sin variación con el ritmo respiratorio, vena cava inferior fija, dilatada, presión estimada en la aurícula derecha mayor de 15 o 15, TAPSE adecuado, función del ventrículo derecho adecuado. Otro paciente que podíamos observar medianamente una vista paraesternal, valoramos el tracto de salida, una apical 4 cámaras, apical 2 cámaras, fracción de eyección 50-55%. Hicimos la parte de lo que es flujos transmitrales para valorar la presión de llenado del ventrículo izquierdo, prácticamente normales, 7. Muchas gracias. La ecocardiografía en el paciente crítico es muy importante. Cuidados intensivos actualmente, ya en la formación del médico, del residente de medicina intensiva, vienen en la currícula el aprendizaje del ultrasonido. Ecocardiografía es una herramienta necesaria que tenemos que aprender. El aprendizaje de la ecocardiografía es en forma piramidal.
Hay una base, lo básico que debemos de saber es las vistas, patologías comunes que no se nos pueden pasar, taponamiento cardíaco, cor pulmonar. Pero a medida que vamos avanzando, podemos llegar a desarrollar una ecocardiografía avanzada. Las grandes sociedades, tanto la europea o la americana o el ACE, ya han dado las directrices del aprendizaje del focus para el uso del ultrasonido para no cardiólogos. Todo requiere un número de exámenes realizados para tener una experticia. La ecocardiografía es operador dependiente, por lo cual requiere un mayor entrenamiento. Actualmente, felizmente, los residentes de medicina intensiva rotan, tienen una rotación exclusiva en cuidados, en la parte de ecocardiografía. Bueno, muchas gracias.